Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Ok, yo puedo leer. Ujú. Motivo de consulta, disnea y palpitaciones. Enfermedad actual, paciente masculino de tantos años de edad a 16, natural y procedente de Calabozo, Guárico, que consulta por presentar desde hace un mes, fiebre remitente, astenia, anorexia, disnea progresiva hasta pequeños esfuerzos, mialgia, artralgia y el día de su ingreso presenta desvanecimiento. Antecedentes personales, vive en casa de Bareque, baños en río de la zona en las últimas 2 veces del mes. Y dice techo de palma, imagino que era para complementar. Refiere aumento de volumen en región ocular derecha, que se ve en la figura número 1 y que ocurre espontáneamente. Refiere también a antecedentes de paludismo en ocasión de viaje a zona minera, del estado Bolívar, quien ameritó tratamiento con antimaláricos. Examen físico, malas condiciones generales, disneico y febril al tacto. SB, no sé qué es SB. Tensión Ya arterial va. 100. Tengo un problema porque no los veo, no sé qué hice. Creo que signos vitales, Cindy. Signos vitales, ok. Tensión arterial 180, lo corrigió luego 170, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria 23 y temperatura 39. Dice apertura palpebral derecha ligeramente disminuida, ORL mucosa oral húmeda, hiperémica y congestiva. En el cuello hay adenopatías menores a 0,5 centímetros, generalizadas y no dolorosas, tampoco adheridas a planos superficiales ni profundos. Profe, si puede bajar un poquito. No puedo. No sé qué hice, que no veo la pantalla. Profe, ¿no será? Que no sé qué habrá hecho. No, es que sí, es que lo minimizo y entonces ahora no sé dónde lo tengo que buscar. Dios. Y si mandamos Profe, algo por el chat. nos puede pasar foto de su escritorio a ver si nosotros sabemos. Si yo hago esto, ¿ustedes ven? Sí, Ok, Sí, profe. entonces continúo. sí. Ok, cardiopulmonar, tenemos tórax simétrico y expansible, riesgos respiratorios disminuidos en ambos campos pulmonares con crepitantes vivasales, apex desplazada por fuera de la línea hemiclavicular, hiperkinético, ruidos cardíacos taquicárdicos poco audibles, sin soplos, y en abdomen hígado a 2 centímetros del borde costal derecho, vaso palpable en el reborde costal izquierdo y edema 2 de 4 en ambos miembros inferiores. Para clínicos, la hemoglobina en gramos, el hematorita en 32, leucocitos en 10.500, segmentadas en 40%, linfocitos en 46% y eosinófilos en 7%. Las plaquetas 200.000 en el examen de orina dentro de límites normales, examen de ese donde podemos ver huevos de Ascaris lumbricoides, en el EKG taquicardia sinusal y en el ABX de tórax describa los hallazgos que se encontraron. Ahí está el EKG. Y luego dice, en vista de no conocerse el diagnóstico previo de cardiopatía, se realiza biopsia de miocardio. Imagino que está más abajito. Ok. Dios me come. Ajá. ¿Qué tiene este paciente? Aquí está supuestamente la biopsia, la figura, que evidentemente esto es una niña, pero imagínense que es un niño de 16 años. No sé si tenía un chagoma o un... ¿Qué tiene este paciente? Chagas agudo, profe. Tripanosomiasis, doctor. Ok, ¿por qué tripanosomiasis está malo? ¿Qué tienes que ponerle de apellido para que pueda ser tripanosomiasis? Americana. Americana. Americana, siempre. Si pones solo tripanosomiasis está mala. Ok. Ok. Ajá. ¿Por qué qué cosas tiene que indican que son chagas, que es un chagas agudo? ¿Qué cosas me dirían para poder aseverarlo? La fiebre remitente, Ok. De hecho, chagas agudos es un síndrome febril prolongado. ¿Qué más? De hecho, ¿cuánto tiempo tienen con fiebre? un mes. Un mes con fiebre, perfecto. Entonces tiene chagas agudo. Ajá. Sí. ¿Qué más? Perdón, tiene síndrome febril prolongado. ¿Qué más? El hepatoesplenomegalia, creo que tiene también.
¿Ok? ¿Y a qué se debe esa hepatosplenomegalia? A la carga parasitaria. Ok, ¿qué otras cosas tiene que son típicas de, o sea, es un síndrome, ok, entonces dijiste que es un síndrome hepatosplénico, que dentro de las cosas que dijeron, que es un síndrome febril prolongado, ¿qué más? Tiene el complejo oftalmoganglionar, profe. Un complejo oftalmoganglionar, porque tiene edema bipalpebral en un ojo. Ok, tiene aumento de volumen en región ocular derecha, que es por, ajá, que tuvo, o sea, que probablemente ya está disminuyendo de tamaño. También Ok. tiene adenopatías generalizadas. Ujú. Adenopatías, ¿qué más tiene? Edema, edema ¿Qué más y tiene? alteraciones del electrocardiograma y edema. Y el motivo de consulta es disney palpitaciones también. Ok, y tiene, ajá, y si las agrupamos ¿qué cosas tiene que tengan que ver con el corazón? ¿Qué cosas, qué es lo que tiene en el corazón? Profe, el apex de la Miocardiopatía aguda. de la línea medio clavicular nos dice que lo del aneurisma a nivel del apex, que eso es típico de la fase cardíaca, de la No, fase aguda, disculpe. no, eso no es cierto. ¿Qué es lo que tiene este paciente en, Que está dilatado porque es un apex hiperkinético, ajá, y por qué tiene un apex hiperkinético? porque es una condición en la cual el corazón se dilata y las cardiopatías dilatadas No, suelen esto no es cursar una con cardiopatía dilatada. Ustedes dijeron que el paciente tenía ¿qué tipo de Chagas? agudo, Agudo. Ujú. ¿Qué es lo que da en el corazón en Chagas agudo? Miocarditis. Miocarditis. Ajá. ¿Y las miocarditis por qué ocurre? Por una reacción inflamatoria. Ajá, es inflamatoria, ¿ok? No es por dilatación y fibrosis, sino Ok. por inflamación, ¿ok? Ok, ¿y esa miocarditis cursa con qué clínicamente? Si vemos esta rayos X de tórax que tiene el paciente, Cardiomegalia. tiene cardiomegalia, ¿ok? Sí, tiene cardiomegalia. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué otra cosa tiene que es indicativa de que el paciente tiene algo raro? Aumento me de la han dicho. frecuencia cardíaca. la disnea, Tiene Palpitaciones. taquicardia, tiene palpitaciones, ¿qué más tiene? disnea, Tiene disnea, ¿qué más tiene? A ver, sí, Disminución ruidos de la cardíacos hemoglobina. poco audibles. Ruidos cardíacos, ajá, sí, que estén, ay, eso tiene un nombre, se me olvidó ahorita. Fonéticos. Apagados, ajá, ¿qué más? ¿Qué más tiene que se une a eso? Mialgia y artralgia. No, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, todos estos síntomas que hemos dicho y que faltan algunos por nombrar, ¿son signos de qué? Inflamación. No. Se deben a inflamación en el corazón, pero ¿qué es lo que está fisiopatológicamente? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el corazón de ese niño? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ok? Sí. Entonces, me falta que me nombren que tiene ruidos respiratorios disminuidos con crepitantes vivasales, que son por... ¿A qué se debe eso? Edema pulmonar. Edema pulmonar. Y el hígado a 2 centímetros del reborde costal derecho con vaso palpable se deben a... Y edema 2/4 en ambos miembros inferiores. ¿Son signos de qué? La insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ok? Entonces, ciertamente yo puedo tener hepatosplenomegalia. O sea, si yo describiera Chagas agudo, ¿cuáles son las 3 cosas que caracterizan al Chagas agudo? Las 3 cosas que a juro tienen que estar.
La fiebre, Un síndrome febril prolongado, muy bien, ¿qué más? Hepatoesplenomegalia, Un síndrome hepatoesplénico, que no necesariamente es por insuficiencia, puede ser simplemente por invasión de células. Acuérdense que Chagas agudo, el tripanosoma, ¿qué células invaden en la fase aguda? Creo que invaden múltiples células células nucleadas. nucleadas, exactamente. Todas menos glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, en fase aguda, yo sí puedo tener hepatoesplenomegalia que se deba al parásito. Y además de eso, ser un síndrome hepatoesplénico con fiebre, ¿cuál es la tercera cosa que normalmente está acompañada? El edema. Síndrome edematoso. Y normalmente es un edema no necesariamente de miembros inferiores como está aquí, que es de insuficiencia cardíaca, sino que el más común es edema ¿en dónde? Miembros inferiores, testículo y cara. En cara es lo más común, ¿ok? Pero ciertamente sí, puede ser también en testículos o en miembros inferiores, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean estos casos, lo primero que tienen que ver es si tiene esas tres cosas. Y segundo, identificar muy bien si el paciente tiene, a ver, para yo poder diferenciar este caso, si no pongo nada que tenga que ver con afectación del corazón, para ustedes sería a este nivel muy difícil llegar a Chagas, ¿ok? Y por esa razón, evidentemente que les ponemos síntomas de insuficiencia cardíaca, pero que en este caso es por miocarditis, por fase aguda, ¿ok? ¿Cómo esperan encontrar los leucocitos en un paciente con Chagas agudo? La pregunta es tonta. Deberían estar aumentados. Claro, deberían estar aumentados. Yo, de hecho, este paciente probablemente no tendría 10.500, sino 15.000 o 16.000, 20.000 blancos, ¿ok? Debería ser lo que tuviese. Vamos a ponerlo como... Ok, este 7% de eosinófilos se debe a qué? Chagas me produce eosinofilia. Por Ascaris lumbricoides. Probablemente se deban a estos huevos de Ascaris, ¿ok? O sea que no le daría importancia. No solemos poner cosas dobles, pero es para que sepan ese tipo de cosas. Ok. La anemia no necesariamente tiene que ocurrir, pero ciertamente el paciente ya tiene un mes con muchas cosas, probablemente sea nutricional más la suma de otros factores, pero no es algo. Lo que sí hay es, aquí no hay albúmina y... Ok. Sí, ¿cómo esperarían encontrar las proteínas totales de este paciente? ¿Cómo deberían estar? Aumentadas. ¿A expensas de qué? Puede ser por la hipergamaglobulinemia. Exactamente. Deberían ser a expensas de globulinas por hipergamaglobulinemia, ¿ok? Y si tengo hipergamaglobulinemia, ¿me puede dar anemia? Se pueden Sí, desencadenar ¿Por qué? mecanismos como autoinmunes que hacen Exactamente. Autoinmunidad porque haya, porque ¿cómo fue? Porque los anticuerpos estén afectando, marcando los glóbulos rojos, ¿ok? o sea, sería por hiperesplenismo. Sí, por hiperesplenismo. Ok. Por la presencia, sí, por los anticuerpos en la superficie de los glóbulos rojos, ¿ok? Ajá. Ajá, ¿qué más que sea importante? ¿Cómo? Ajá, ciclo biológico del parásito. un triatomino pica a un reservorio que esté infectado y consume
tripomastigotes sanguícolas. Estos se transforman en el intestino medio en epimastigotes, se multiplican por fisión binaria y van hacia el intestino posterior, donde se van a transformar en tripomastigotes metacíclicos y van a ser depositados en las heces, mientras que este chipo pica a otro hospedador susceptible. Y después por acción mecánica, ya sea por que el mismo vector, el chipo, arrastre con sus patas las heces con los tripomastigotes metacíclicos hacia la herida, o el mismo hospedador susceptible por métodos, o sea, mecánicos de rascado, o los lleve a las mucosas, se infecta con los tripomastigotes metacíclicos, que van a ser fagocitados por células, o sea, ellos se van a adherir a células y van a ser fagocitados, y dentro de las células se convierten en amastigotes y se dividen otra vez por fisión binaria. Ujú. Ok. Ajá. En fase aguda, ¿qué células espero que estén infectadas? Bueno, ya lo dijimos. ¿Qué otra cosa? Ya va que estoy pasando la asistencia. ¿Cómo hago diagnóstico en esta fase? Se puede hacer un frotis de sangre periférica o una gota gruesa en métodos directos, clínico-epidemiológicos, y en indirectos, Senodiagnóstico, cultivos inoculación en roedores o en animalitos. o inmunológicos, o sea, serológicos, pues. También se Con puede hacer PCR. Ok. También se puede hacer PCR. Ok. Ajá, entonces estamos en fase aguda y lo más común es que entonces hagamos un frotis de sangre periférica o una gota gruesa. ¿Qué otro método directo conocen además de frotis de sangre periférica y gota gruesa? puede ser biopsia de ganglios o tejido cardíaco, que no es tan común, y se observan ahí los nidos de amastigotes. Es cierto, pero es bastante poco común. Eso normalmente lo que vemos en el laboratorio es porque lo hacemos de ratones, ¿ok? No es común que sea de músculo cardíaco humano. ¿Qué más? El método de Stroud. Ajá, ¿en qué consiste? De hecho, ese es uno de los de elección. Se va a, o sea, primero se toma la muestra, luego ese suero del paciente se va a centrifugar para eliminar a los eritrocitos y después ese sobrenadante se vuelve a centrifugar y luego ese precipitado que queda es el que se va a examinar para buscar a los tripomastigotes sanguícolas. Exacto. Ok, y los veo porque se mueven, ok. Después los voy a teñir, pero lo que veo en ese último centrifugado es un concentrado de tripomastigote. Ok, ¿existe algún otro método de demostración directa que se use mucho? Particularmente en recién Senodiagnóstico. nacidos. Directa. El microhematocrito El microhematocrito. ¿Y en qué consiste un microhematocrito? también se centrifuga y en el Buffy coat, que es lo que está en el medio, se van a encontrar los tripomastigotes metacíclicos en movimiento. ¿Qué digo? Sanguícolas en movimiento. Los microhematocritos puedo centrifugarlos, pero normalmente se deja por sedimentación. O sea, es el método que se utiliza más que todo en campos si no tengo centrífuga, ¿ok? Y no necesitas centrifugarlo, sino que simplemente lo dejas reposar para que bajen todas las células y sedimenten y se queda el plasma arriba, ¿ok? Entonces, ciertamente lo que ves es un Buffy coat que hay en el medio entre el plasma y las células, y ahí es donde parto o veo directamente al microscopio. O sea, lo puedo ver directamente en el tubito, pegándolo a un portaobjeto, y veo los tripomastigotes moviéndose o girando, porque ellos tienden a girar, o los rompo y tiño y los veo en mi portaobjeto fijados y teñidos. Ok. Ajá. Ok, si los métodos directos, parasitológicos directos me dan negativos, ¿paso a cuáles? A los serológicos.
Antes de los serológicos. Indirectos. Ajá. ¿Qué son? El senodiagnóstico, Ajá. que es básicamente tomar un chipo de laboratorio que o sea, no esté infectado y que pique a la persona, al paciente que se sospecha que tiene la enfermedad, y después Ujú. se analiza el chipo. Ok. ¿Y voy a conseguir qué? En el chipo Ujú. Sí, para poder decir que dio positivo, ¿qué tiene que pasar? puedes conseguir epimastigotes en el intestino medio, supongo. Voy a conseguir, no, voy a conseguir ¿qué? Mastigotes Mastigotes Tipo mastigotes metacíclicos. metacíclicos. En las heces, ok. Lo que voy a evaluar son las heces del vector y voy a ver los tripomastigotes metacíclicos. Ok. Ok. Ajá. Ajá. Cuéntenme ahora, ya hicimos diagnóstico, ajá. Bueno, yo creo que ya lo explicamos, pero de todas maneras, alguien que explique por qué ocurre, no les voy a preguntar por la fiebre, porque la fiebre es la misma respuesta siempre, pero sí el síndrome febril prolongado, pero sí la miocarditis. ¿Por qué ocurre miocarditis? Ajá. ¿Qué pasó que no contestó nadie? porque los parásitos invaden los miocitos. Ajá. ¿Y qué pasa? Ocurre inflamación y entonces O sea, puede ser porque ellos se empiezan a multiplicar hasta que llega un punto donde lisan la célula, y al lisar la célula se van o sea, se van e invaden nuevas células, pero al mismo tiempo se van a liberar citoquinas proinflamatorias que van a atraer a otras células proinflamatorias y se crea como un exudado inflamatorio. Ok. ¿Y por qué ocurre la insuficiencia cardíaca en ese caso entonces? por la misma lisis de las células cardíacas, donde invaden los parásitos. Sí, ¿no? O sea, ese exudado inflamatorio, a pesar de que se vuelve a reabsorber en la fase aguda, va a afectar a las fibras musculares y su capacidad contráctil, y también afecta al sistema de conducción del corazón. Ok, entonces lo que tenemos básicamente es que no puede haber contracción porque hay aumento del volumen por edema, por la inflamación dentro del corazón, ¿ok? Y ese músculo estriado que deberían estar las células unidas una al lado de la otra para que pueda haber la contracción, se estiró debido al edema y entonces no hay contractibilidad adecuada, ¿ok? Y genera entonces una insuficiencia cardíaca aguda. Esa insuficiencia cardíaca, ¿qué características tiene? Sí, no características, o sea, ¿tiene algún tipo de secuela esa insuficiencia cardíaca? Profe, el síndrome hepatoesplénico pudiese ser consecuencia de la insuficiencia. Sí, pero no es lo que estoy preguntando. Estoy preguntando si esa miocarditis aguda que produce insuficiencia cardíaca aguda va a tener algún tipo de secuela. Profe, que posteriormente se tiene una cardiomiopatía global. Eso es lo que pasa. O sea, eso pasaría si avanza aparte a la fase crónica. Pero todos los pacientes que hacen fase aguda pasan a fase crónica. No necesariamente, No. porque Y además es el inmediato. inflamatorio, no. El Ok, exudado entonces, ¿qué es lo inflamatorio importante que hay que saber de esa miocarditis aguda? es reversible. Ok, o el paciente o se muere o es reversible. Ok, o sea, o se muere o se cura, pero no necesariamente va a pasar a fase crónica. Ok, Ok. ok, si la transmisión es vectorial,
¿Cuáles son las probabilidades de que el paciente haga Chagas agudo? Alta, baja, mediana. Alta. Vectorial, las posibilidades de que el paciente sea sintomático y haga Chagas agudos es alta. Sintomático no. Suelen ser asintomáticos. Suelen ser asintomáticos, ¿ok? Y un 5% hace sintomatología cuando la transmisión es vectorial, ¿ok? Suelen ser pediátricos. Ok. Cuando la transmisión es oral, ¿cuál es el porcentaje de bueno, eso lo podemos ver, no sé si hay un caso, se lo vemos luego. Ok, entonces seguimos en Chagas oral. Ajá. Entonces, ¿quedó claro que es un Chagas oral? Perdón, que es un Chagas vector. Primero, ¿sabemos que es vectorial u oral este paciente? Sí, es vectorial y por lo del el complejo oftalmoganglionar. Ciertamente, porque tiene aumento de volumen en región ocular derecha, aunque más abajo diga mucosa oral húmeda e hiperémica, es lo normal. Ok, mialgias y artralgias son por la sintomatología sistémica. Ok, Guárico es un lugar de alta prevalencia. El Chagas oral, ¿a qué edad es más común? En niños. Perdón, el Chagas vectorial, agudo. Un segundo. Ok, estoy dispersa hoy. Ok, entonces, el paciente evidentemente tiene Chagas, es vectorial y la clínica dijimos que era síndrome febril prolongado con un síndrome hepatoesplénico y edematoso. Probablemente debería tener edema facial este paciente o, como habíamos dicho antes, escrotal. O como está en este paciente, edema de miembros inferiores, pero que es por insuficiencia cardíaca, por signos de insuficiencia cardíaca. Tenemos apes desplazados, ruidos respiratorios disminuidos con crepitantes en ambos campos pulmonares. Dijimos las adenopatías también generalizadas. Y tiene cardiomegalia, ok, que son signos de miocarditis. Y dijimos entonces que este caso es reversible y que solamente da positivo normalmente en un 5% de los pacientes. Y dependiendo de la edad del paciente, uno habla de la transmisión de la enfermedad. Es decir, en un Chagas agudo en un paciente de 16 años, podría significar que el área no es altamente endémica, es decir, porque el paciente se está infectando a los 16 años. Si conseguimos niños infectados entre 0 y 2 años, sabemos que hay transmisión activa reciente. Entre 0 y 5 años, ha habido transmisión en los últimos 5 años, ¿ok? Porque mientras más endémico es el Chagas en un lugar, más temprano se va a presentar, ¿ok? Menor edad van a tener los niños, ¿sí? Mientras que si la transmisión es en adultos, y el Chagas agudo ocurre en adultos, estamos hablando de lugares donde no hay transmisión y ese paciente fue a un lugar donde había el parásito tripanosoma, chipos infectados, se infectó y volvió al lugar donde él está. ¿Entienden eso que les estoy diciendo de la parte epidemiológica? ¿O estoy hablando como loca? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Ok, aquí tienen esta taquicardia en este electro. ¿Qué otra cosa que sea importante? Ya vimos la cardiomegalia, porque la silueta cardíaca está aumentada, ocupa más de la mitad del espacio de la cavidad torácica. Fíjense que está aumentada la silueta totalmente. Y si hubiéramos hecho una biopsia, podemos ver los nidos de mastigotes como los ven acá. Pero no es lo común que se haga una biopsia a esos pacientes. Y ya hablamos del diagnóstico. ¿Qué hago de conducta con un paciente con Chagas agudo? Se les da tratamiento. Ok, debo dar tratamiento específico porque este es el momento en el que uno disminuye las probabilidades de que el paciente haga ¿qué? El Una crónico.
Uno, Como que no pase a fase crónica, ¿ok? Determinada, que con clínica. Y dos, que tenga complicaciones. exacto, que no se vaya a morir el paciente, ¿ok? Por la enfermedad. Vamos con el siguiente caso. ¿Quién lee? Yo puedo leer. Dele. Motivo de consulta, cefalea intensa. Enfermedad actual, se trata de paciente escolar masculino de 8 años de edad, quien ingresa a la emergencia del Hospital JM de los Ríos por presentar, según refiere la madre, fiebre continua de 8 días de evolución, cefalea intensa, edema discreto de extremidades y en las últimas horas signos de postración en vista de persistencia de síntomas a pesar de tratamiento con antipirético. Antecedentes personales, natural y procedente de Caracas, estudiante de segundo grado en escuela pública de Chacao, eruptivas de la infancia, sin complicaciones, sano hasta el presente. Niega viajes al interior del país y baños en ríos. Madre refiere no conocer el chipo. La maestra refiere observar la misma sintomatología en otros niños. Examen físico, malas condiciones generales, taquicardia, disneico con uso de musculatura accesoria. Tensión arterial 90-50 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 120 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, temperatura 39 grados centígrados, piel, palidez cutánea mucosa acentuada, adenopatías cervicales, axilares e inguinales de 0,5 centímetros, lisas, indoloras, no adheridas a planos. Cardiopulmonar, tórax simétrico hipoexpansible, ruidos respiratorios presentes, disminuidos universalmente, sin adventicios. Presión venosa yugular a más de 6 centímetros del ángulo de Lewis, apex visible y palpable en sexto espacio intercostal con línea axilar anterior, con soplos, bueno, SMS 2D4 Soplo multifocal, sistólico, soplo sistólico. No sé qué significa MS. no sé, mesosistólico, no sé. Sí, puede ser. Ok, abdomen, ruidos hidroaéreos positivos, globoso, poco depresible, no oloroso a la palpación superficial ni profunda. Hígado a 4 centímetros del reborde costal derecho, vaso palpable a nivel del reborde costal izquierdo, ver figura 1, extremidades, edema, edema 2 de 4, me imagino que es grado 2 de 4, Ujú. pálido, frío, desafobea. Neurológico, consciente, hipoactivo, no obedece órdenes sencillas, rigidez de nuca, Babinski positivo. Para clínicos, hemoglobina 12 gramos sobre decilitro, hematocrito 42%, plaquetas 190.000, leucocitos 11.000, milímetros cúbicos, segmentados 26%, no sé qué, LI 74%. Linfocito. Ok. Aspartato aminotransferasa 67, alanino aminotransferasa 98, rayos X de tórax, aumento de la silueta cardíaca, ver figura 2, electrocardiograma, bloque de rama derecha del haz de His, taquicardia sinusal, ver figura 3. Ok. Y ustedes tienen los casos, porque yo se los pasé. Entonces tienen a un niño con hepatosplenomegalia. Aquí ven el bloqueo de la rama derecha. Son estas melladuras que ven acá, que depende de la derivación. Okay. Y bueno, estos son taquicardias y todo. ¿Qué tiene este paciente? Yo diría un Chagas agudo por transmisión oral.
Ok, el Chagas agudo por transmisión oral. ¿Qué más? ¿Qué tiene en particular que es importante en este paciente? Que además, yo no hubiera puesto 8 años, pero no sé cuándo lo hicieron, por qué pusieron 8 años. Yo hubiera puesto aquí. Perdóname que no. Yo hubiera puesto aquí, qué sé yo, 3 años. ¿Por qué? Porque presenta signos de meningoencefalitis por la rigidez de la nuca y el signo de Babinski positivo. Exacto. ¿Y esos son signos? ¿Cómo se llama eso en enfermedad de Chagas? Meningoencefalitis, ay, no sé, yo lo tenía como meningoencefalitis, pero no sé si tiene otro nombre, pero... Chagásica o neurochagas. ¿Ok? Neurochagas. Sí, Ajá. cualquiera de las dos. Ok, perfecto. Y eso es más normal en niños menores de 5 años, ¿ok? Más que en niños de 8 años, pero sí, pero bueno. No sé si este caso fue tomado exactamente como un caso, que si tenía esa edad el niño Bueno, este es un caso muy severo porque este fue probablemente uno de los casos que se murieron, ¿ok? Es un caso de la vida real del brote que hubo, que les conté en la clase de la Escuela Municipal de Chacao. Ok, entonces fue un frotis una transmisión oral porque no hay chagoma de inoculación, como acaban de decir muy bien. ¿Y qué otra cosa tiene que indica que fue un brote oral o un chagas oral? Que la madre refiere que tiene la misma sintomatología a otros niños y siempre son brotes, o sea, hay brotes epidémicos cuando es de transmisión oral, generalmente. Exacto, entonces cuando es la maestra que dice que hay varios casos similares, pues evidentemente estoy en presencia de un brote oral porque los vectoriales no ocurren de esa manera. ¿Ok? Los vectoriales son aislados, mientras que los brotes orales son en brote, o sea, epidémicos. Ok, entonces, Dios, mi cursor está cada vez peor. Ajá. ¿Hay algún síntoma en particular que vean aquí que sea importante resaltar? El paciente está en malas condiciones generales. Dijimos que cuando el Chagas era oral, ¿cómo es la mortalidad? Mayor. Es mayor mortalidad, mayor riesgo de muerte, y la severidad siempre es mayor, ¿ok? Entonces, tenemos igual que hay desviación del ápex porque está en sexto espacio intercostal con línea axilar anterior. Tiene además soplo, pero el soplo es 2/4, que es normal, pero es un niño, así que esto debería haber sido 3/6. No sé qué, porque los niños es sobre 6 el soplo. Ok, ¿qué más tiene el paciente? O ¿Cuáles son sea los que el síndromes que tiene el paciente? Pero una pregunta, ¿el paciente está una miocarditis aguda por los síntomas que tiene? Busquemos qué signos tiene de miocarditis aguda. Es normal presión venosa yugular a 6 centímetros del ángulo de Lewis. Es normal ápex visible y palpable al sexto espacio intercostal izquierdo con línea axilar anterior. Pero díganme los síndromes, díganlos ustedes, que estoy diciéndoles yo todo. Tiren, así sea. O sea, dijimos que tenía. A ver, si nos vamos una cosa por cosa. Bueno, profe, tiene un síndrome febril, edematoso, Ok, empezamos porque tiene ¿dónde está dónde dice fiebre? Arriba. hay fiebre continua de 8 días, en la tercera Se línea. me perdió. Ah, ok, fiebre continua de 8 días. Ok, tiene fiebre continua de 8 días de evolución, o sea que tiene un síndrome febril agudo. Conchole, este mouse del carrizo no me... Ok, fiebre. Tiene un síndrome febril agudo. ¿Qué más? También Cefalea y el edema discreto. Tiene un edema en extremidades. ¿Qué más? bueno, signo de postración que también Tiene signos de postración que hablábamos del neurochagas. ¿Qué más? Abajo dice hígado a 4 centímetros del reborde costal derecho y vaso palpable. Eso ¿Y es eso significa? hepatoesplenomegalia. Síndrome Ok, plato-esplénico. que tenemos además un síndrome hepatoesplénico. Ok, ajá. ¿Qué más?
él también taquicardia. tiene el meningio, un síndrome meningio por lo del... Tiene neurochagas y tiene, creo que linfadenopatías también, en alguna parte decía. Ajá. Adenopatías cervicales. Las cervicales. Ujú. Ok, Así tiene lo eliminan. neurochagas y tiene Arriba, profe, ahí. Ahí. adenopatías. Ok. Ujú. Tiene adenopatías generalizadas probablemente. Ajá. ¿Qué más dijimos? El hígado aumentado de tamaño, vaso aumentado, o sea, la hepatoesplenomegalia, más edema en miembros inferiores, más presión venosa yugular a 6 centímetros del ángulo de Lewis, Insuficiencia y el cardíaca. APE visible y palpable son Es visible indicativos y de, palpable. Ujú. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. ok, una ICC, lo cual significaría en fase aguda que el paciente tiene, Una miocarditis aguda. Miocarditis. también tiene una miocarditis. Ok, ok. Ok, entonces, El bloqueo de rama derecha de las de His. sí, también nos dijeron que había un aumento, un bloqueo de la rama derecha de las de His. Y esto también es un signo de miocarditis, ¿verdad? Ujú. Ok. Ok. Además tiene discreta, pero tiene algo de leucocitosis. Y están aumentados también las enzimas hepáticas, aunque sean en pequeña cantidad. Ok, no muchísimo, pero sí están aumentadas. Ok. Ok, entonces tengo todas esas cosas que me hablan de que el paciente está haciendo un Chagas agudo con síntomas tanto cardíacos como, o sea, un síndrome febril, hepatoesplénico, con toque del corazón, miocarditis, pero que además tiene un neurochagas, o sea, meningoencefalitis chagas. ¿Ok? ¿Diagnóstico es diferente al anterior? Profe, disculpe. Dígame. Bien, faltaría ahí marcar lo de la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal sí podría ser. Lo que pasa es que las taquicardias sinusales son relativamente normales. Si el paciente tiene fiebre, va a tener taquicardia. Y el paciente tiene fiebre, ¿no? 39 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, aunque la puedes nombrar, pero no necesariamente se debe no necesariamente se debe a que sea por alteración neurológica del corazón. ¿Ok? Nerviosa del corazón. Y en este caso el paciente no tiene anemia, por ende no debería haber palidez cutánea mucosa, pero al igual esto es subjetivo, así que no debería ser congruente una cosa con la otra. ¿Ok? Ok, entonces, seguimos. Profe, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta de patogenia? Que no me Sí. queda claro. Sí. O sea, al principio, una vez que entra el tripomastigote metacíclico a la persona, él va a penetrar los macrófagos, pues, que serían las células del sistema fagocítico mononuclear. Pero una vez que después ahí se convierte en mastigote y se libera tripomastigote sanguícola, ellos después es como que van a cambiar su célula diana, por así decir. O sea, ya no van a ser macrófagos, sino el resto de No, células. ellos invaden principalmente macrófagos. Y por eso es que, los macrófagos están en el sistema fagocítico mononuclear y por eso tenemos hepatoesplenomegalia y tenemos adenomegalia, ¿ok? Principalmente. Más que, yo sé que dijimos células nucleadas, pero básicamente lo que más afecta es macrófagos en fase aguda, ¿ok? Ahora, y va a repetir el ciclo y va a invadir nuevos macrófagos hasta que finalmente tiene tropismo por corazón y él se va a esconder y su seclusión física es en células cardíacas, en el caso de Venezuela. En otros países, particularmente Cono Sur, va a ser o células cardíacas y células digestivas, músculos del sistema digestivo, músculo liso o músculo cardíaco, o solamente músculo liso de vísceras digestivas, que sería el caso del Cono Sur. ¿Ok?
pero en Venezuela es solamente corazón, músculo del corazón. Entonces, ese tropismo puede ser parte de la fase aguda o simplemente sigue siendo parte de la fase aguda, pero que no produzca clínica cardiovascular. Si fuese un caso leve, que no produzca miocarditis. ¿Ok? Ok, entonces, o sea, De generalmente... hecho, dijimos que cuál era el porcentaje de personas que en Chagas vectorial hacían sintomatología en la fase aguda. no, creo que la mayoría era sintomático. Exacto, y que más o menos es un 5% los que hacen sintomatología. ¿Ok? Ahora, eso Ok. no significa que el parásito no haya ido a corazón, solo que no fue la cantidad suficiente para producir daño. ¿Sí? Para producir Ok. clínica. ¿Sí? Y Ok. en el caso del neurochagas, ¿eso es porque, o sea, ahí iría a afectar directamente a las neuronas o es porque afecta, o sea, pensando en que Hay invasión directa del ataca, sistema nervioso central. pero Atraviesa la barrera hematoencefálica. sería afectando la microglia, o sea, pensando en que ellos cumplen como de función de macrófagos en el sistema nervioso central o es Sí, y se va a directamente... producir, es fase aguda, o sea que sí, y se van a reproducir y va a haber inflamación, y la inflamación es lo que produce la clínica. ok, Ujú. ok, gracias. De nada. Ok, dígame. Yo tengo una duda. Esa seclusión es lo que hace que se formen los nidos, ¿correcto? Sí. Y eso puede durar muchísimos años en inactivo, digamos. Sí, no, de hecho, o sea, no es que esté inactivo. ¿Qué va a hacer el parásito dentro de la célula del corazón? Dentro de los músculos cardíacos. Se reproduce. Se reproduce, ok. ¿Y qué le va a pasar a la célula si el parásito se reproduce? Llega un punto en que Está inactiva. Se va a romper y va a invadir nuevas y va a invadir nuevas células musculares, ¿ok? Ahora, en fase aguda, esa reproducción, la cantidad de parásitos es muy grande y al reproducirse y romper las células va a haber mucha inflamación. Posteriormente, y bueno, dependiendo de la carga parasitaria, es decir, de cuántos parásitos se estén reproduciendo y produciendo daño, va a haber sintomatología o no va a haber sintomatología. ¿Ok? Entonces, si el paciente es asintomático, probablemente la carga parasitaria sea muy baja y no produzca la clínica de fase aguda. Ahora, un 5% probablemente tenga alta carga parasitaria. Además, si la manera en que se infectó ya no es vectorial, sino que es por Chagas oral, tiende a ser una mayor carga parasitaria y el parásito pasa a ser, normalmente muy agresivo, ¿ok? Y en ese caso, voy a tener mayor porcentaje de personas que van a hacer sintomatología. Ya no va a ser el 5% que van a hacer Chagas agudo, sino que vamos a tener alrededor de un 20% o más que hagan sintomatología, porque va a depender del inóculo, ¿ok? Entonces, mientras mayor número de parásitos haya y mayor replicación haya dentro de los macrófagos inicialmente y posteriormente, dependiendo de la edad, en el sistema nervioso central o en miocardio, me va a producir mayor sintomatología en el paciente, ¿ok? Y sigo hablando de fase aguda. ¿Sí? Gracias. Sí, Ok. ok. ¿Qué tiene que pasar? Porque la fase aguda, si el paciente logra sobrevivir, se salve y, como dijimos antes, no quede secuela. La reabsorción de los exudados inflamatorios. Perfecto. ¿Y qué más? La eliminación del parásito, o sea, que exista una respuesta inmunitaria adecuada que elimine los parásitos y, bueno. Ajá, muy bien. ¿Y qué llamarías tú una respuesta inmunológica adecuada? Bueno, al ser un parásito intracelular, debería ser una respuesta TH1 celular citotóxica. Perfecto. Ok. Entonces, tiene que haber una respuesta celular que lo que hace en estos casos, aparece la respuesta celular y eso hace que la reproducción del parásito se enlentezca. ¿Ok? Y por ende, el paciente se mantiene asintomático porque el número de parásitos ya cuando sales de la fase aguda pasa a ser muy pequeño y no produce
mayor sintomatología. ¿Ok? Y pasamos a qué fase de la enfermedad. A la crónica indeterminada. Crónica. Exacto. Pasaríamos a una fase crónica indeterminada. ¿Ok? ¿Por qué llamamos eso fase crónica indeterminada? ¿Qué significa eso? Fase crónica indeterminada. Es asintomática, profe. Exacto, que el paciente tiene la infección, pero que es asintomático. ¿Ok? ¿Puede haber hallazgos incidentales de esa fase indeterminada que me permitan decir este paciente tiene Chagas indeterminado? Sí, bueno, cuando se hace una búsqueda activa en una zona endémica, se puede diagnosticar a estos pacientes mediante pruebas serológicas porque ya su carga parasitaria no es alta para hacer un diagnóstico directo. Perfecto, podría ser incidental si hago un estudio serológico poblacional y que me salga el paciente positivo. Muy bien, pero ¿hay alguna otra cosa que podría ser que yo lo detectara? Bueno, profe, si se está estudiando por otra enfermedad o No, que sí, es- eso ya quedó claro que podía ser totalmente asintomático y conseguí un hallazgo serológico. ¿Qué más? También pudiese ser si la persona que está en la fase crónica indeterminada por alguna razón queda inmunosuprimido, eso pudiese hacer que el parásito pues aumentara su número y por lo tanto se volviese asintomático y se lo Ok, detectaran. pero entonces pasaría si él se vuelve sintomático, ¿cómo se llama? la determinada. Sería crónica determinada. Ok. Exacto. Ok. Sería crónica determinada. La pregunta es, ¿bajo qué otras circunstancias yo podría conseguir en la fase indeterminada a un paciente que normalmente no lo vería? Por estudios paraclínicos, profe, de alguna, o sea, de chequeo o alguna otra enfermedad que él presente. ¿Y qué voy a conseguir? O al hacer, ¿Qué examen paraclínico? bueno, lo que estaba pensando es que si la persona va a donar sangre, y pueden encontrar ahí los Muy bien, es el mismo anticuerpos caso. Muy bien, pero sería el mismo caso que el anterior, o sea, un hallazgo incidental de serología, que por alguna razón yo hago una serología y la serología me dé positiva. ¿Qué más? En los paraclínicos, gamma globulinemia. No. ¿Qué dijiste tú, Paola, que no te oí? Un electro, o sea, por un Exacto, electro de que yo le rutina y haga, que se le consiga. exacto, que yo le haga un electro y consiga algún tipo de arritmia que sea sintomática o inclusive sintomática, pero no produzca clínica como tal, sino que sea un hallazgo incidental de una alteración en el electro y que esa alteración en el electro me haga sospechar Chagas y yo le haga entonces la serología para corroborar. Ok. Ajá. Ok, y entonces eso me hace estar en una fase indeterminada. En la fase indeterminada puedo tener alteraciones del electro y serologías positivas. Ok, vamos al siguiente caso. Profe, un momento, antes de continuar, quería decirle que a las 7 nosotros tenemos quiz de pediatría. Ujú. Que bueno, si podemos como hacer una pausa a las 6:45 y volver a las 7:20. Ok, vamos a ver hasta dónde llegamos y hacemos eso. Chévere, gracias, profe. Ok, ojalá Profe, terminemos antes de esa hora. ¿le puedo hacer una pregunta rapidito? En Sí. la parte de esta crónica indeterminada, se producen también o sea, se produce también una respuesta inmune tolerante. Es porque lo vi en alguna parte que decía como que se produce. De hecho, sí, eso es lo que tú tienes, una respuesta inmune de tolerancia, que significa, tolerancia inmunológica, que significa sobrevida del parásito porque ya no tienes, ¿cómo se dirá eso? Sí, es predominio de interleuquina 10 sobre las citoquinas proinflamatorias y eso hace que disminuya la inflamación y que el parásito sobreviva. ¿Ok? Profe, y eso puede explicar por qué los pacientes son asintomáticos, porque realmente toda la Sí. sintomatología viene a raíz de la reacción inflamatoria, no del parásito per se. Tal cual. Lo que pasa es que sí, en fase aguda es totalmente por la respuesta inflamatoria, pero porque el parásito se está replicando. Y Exacto, hoy en día cada vez hay mayores, antes había como teorías que decían
que era más por autoinmunidad y que quedaba algún tipo de autoinmunidad, pero hoy en día se sabe que gracias a desde que existe el PCR, que el parásito persiste y que entonces la fase crónica es proporcional a un desbalance inmunológico. Bueno, eso deberíamos verlo después, pero un desbalance inmunológico que tiene que ver con la presencia del parásito que empieza a replicarse. E incluso hay investigadores que lo que dicen es que el paciente se mantiene en área endémica y constantemente se está reinfectando y que entonces esa carga parasitaria es lo que hace que el paciente pase a fase crónica determinada. ¿Ok? Ok, gracias, Vamos con profe. el siguiente caso rapidísimo, que igual es muy parecido al anterior. Yo puedo leer. Dile. Motivo de consulta, convulsiones, enfermedad actual. Se trata del lactante mayor masculino de 1 año y 6 meses de edad, natural y procedente de Quibor, estado Lara, quien según refiere la madre, IEA, y hace 11 días, Inicia enfermedad actual. ok, inicia enfermedad actual hace 11 días, cuando comienza a presentar fiebre remitente no cuantificada, precedida de escalofríos y anorexia, a lo cual se asocia irritabilidad, llanto persistente e inquietud. El día de hoy es traído a la emergencia del hospital Dr. José María Pineda de Barquisimeto por evidenciar convulsión tónico-clónico con relajación de esfínteres. Antecedentes personales. Producto de cuarta gesta, embarazo no controlado, esquema de vacunación incompleto, hábito, no sé, hábitos Psicobiológico. psicobiológicos. Vive en casa de adobe y techo de zinc con 2 cuartos con inadecuada disposición de excretas. Obtención de agua por camión cisterna y almacenada en recipientes sin tapa. Camina descalzo en piso de tierra. La madre dentro de la vivienda. Examen físico, malas condiciones generales, febril al tacto, no responde al llamado. Signos vitales, frecuencia cardíaca 150, frecuencia respiratoria 35, temperatura 39 grados centígrados. Piel, palidez cutáneo mucosa moderada, lesión nodular hiperémica, renitente de aproximadamente 3 centímetros, en cara anterior de brazo derecho, ver figura 1. Microadenopatías generalizadas. Cardiopulmonar. Tórax simétrico normoexpansible, ruidos respiratorios presentes en ambos hemitórax sin adventicios, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos sin soplos. Abdomen, ruidos Hidroaéreo. ruidos hidroaéreos positivos, blando, depresible, hígado a 2 centímetros, del reborde costal derecho, borde romo, vaso a nivel del reborde costal izquierdo. El niño no llora durante la exploración. Neurológico, consciente, hipoactivo, no responde al llamado, solo estímulos dolorosos. Kerning y Brudzinski positivos. Paraclínicos, hemoglobina en 9, hematocrito en 29%, leucocitos en 11.500, segmentados en 35%, linfocitos en 55%, eosinófilos en 7%, macrófagos en 4% y plaquetas en Monocitos. monocitos. Ups. Y plaquetas Porque en sangre no hay macrófagos, sino monocitos. sí. Ok. Perdón. RX de tórax, PA y abdomen simple de pie. RMN de cráneo. Rayos X de tórax, póstero anterior y abdomen simple de pie. Ajá. Resonancia magnética de cráneo. Ok. Vamos a verlos. ¿Qué tiene este paciente? Neurochagas. Un neurochagas. Ok. ¿Y cuáles son los signos que tiene de neurochagas? Vean la lesión acá para que estén. Esto está alterado. Y aquí, y el líquido cefalorraquídeo también está produciendo además compresión, ¿ok? Por inflamación. Ok, entonces es un neurochagas que ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces fíjense que la edad del niño tiene 1 a 6 meses. El motivo de consulta es convulsiones, que se asocia con neurochagas.
Y probablemente, ¿cómo fue el mecanismo de transmisión en este paciente? Tiene el complejo cutáneo ganglionar por el nódulo. Tiene un nódulo. ¿Dónde, a ver, ¿dónde lo vieron en antecedente? Ahí se pide el profe. Lesión nodular Antecedente. hiperémica, renal mencionado de 3 centímetros. Ok, chévere. Yo creí que ok, tiene 1 año y 6 meses, o sea, y sí, ya probablemente hubiera tenido menos edad si tuviera Chagas. Ok. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de este paciente? Un Chagas congénito, no sé. No, diagnóstico diferencial. Toxoplasmosis, rubiola. Entonces incluye toxoplasmosis, Otros que es varicela, incluye varicela. rubiola. Rubiola. No, varicela no, la varicela no es congénita. No sé. La Varicela es sarampión. No, no, varicela es lechina. Y no, la lechina no es congénita. Citomegalovirus. Citomegalovirus, herpes simple. Herpes simple. Ajá. Sífilis. SIDA y sífilis. Ok. Ok, ¿cuáles son las características clínicas de un TORCH? Para uno decir que un paciente tiene TORCH. ¿Alguien sabe? O lo dejamos para cuando vean toxoplasmosis. Yo no sé. Fiebre, ¿no? Ok, normalmente hay alteración del sensorio. Acuérdense que estos son niños recién nacidos cuando es TORCH. Ok. No sé si haya un caso de TORCH. Déjame ver un segundo. Profe, la irritabilidad. Ahí vamos a llegar a ese punto. 44 años y se acabó. Ok, a ver, el TORCH es un síndrome hepatoesplénico con alteración del sensorio, que podría ser hipertermia o hipotermia, ¿ok? Que se acompaña de síntomas neurológicos. ¿Ok? Entonces, si buscamos eso, este paciente tiene fiebre. ¿Sí o no? Imagínense que este niño, que no es un niño de 1 año, sino de 6 meses, ¿ok? Ok, tiene fiebre. Uno tiene fiebre desde hace 11 días. ¿Dónde estaba? Aquí, fiebre. En la segunda fila, en la tercera. Ajá. Además de fiebre, ¿tiene un síndrome hepatoesplénico? Sí. Sí, porque tiene el hígado a 2 centímetros del reborde costal derecho, tiene hepatomegalia, y tiene el vaso en el reborde costal izquierdo, o sea que tiene hepatosplenomegalia, ¿ok? Y normalmente el vaso no se palpa ni se percute en la parte anterior del tórax, ¿ok? Si lo puedes percutir en la parte anterior del tórax, ya está aumentado tamaño. Ok, y además de eso, dijimos que el síndrome hepatoesplénico y febril se acompañaba de edema. Podría haber edema también, pero lo importante realmente es los síntomas neurológicos. ¿Qué tiene este paciente si tiene Kerning y Brusinski positivo? De daños neuronales. O sea, Kerning y Brusinski neurochagas. son... Sí, Chagas pero neurológicas. Kerning y Brusinski positivos son signos de irritación meningia, ¿ok? Entonces lo que tiene el paciente es meningitis, y como tiene convulsiones, la convulsión es un signo de... Proceso inflamatorio. Vamos en clínica, encefalitis. Las convulsiones hablan de encefalitis. Y el Kerning y Brusinski positivos me hablan de meningitis, ¿ok? ¿Sí? Sí, Y aquí profe. ya dijimos que era un síndrome hepatoesplénico, ¿ok? Porque tiene hepatoesplenomegalia. Y el síndrome febril que lo nombramos aquí adelante, ¿ok? Profe, también entre los síntomas del TORCH no estaría la anemia. Sí, pero
pero no es necesariamente definitorio, pero suele acompañarse de anemia ciertamente. ¿Ok? Y el CH del TORCH es Chagas. Tienes herpes, después tienes y aquí va Chagas. ¿Ok? Chagas congénito. Ok, preguntas sobre esto. ¿Hay alguna diferencia ya entre lo que queda del caso, entre este caso y el próximo? Ya discutimos cómo llegaba a cerebro. En este caso, lo que estamos viendo aquí, ¿cómo se llama esto? El chagoma de inoculación. Chagoma de inoculación. Chagoma de inoculación, ¿ok? En este caso, ¿esta silueta cardíaca es normal o anormal? Normal porque no ocupa más de la mitad del tórax. Ok, este caso, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Hepatomegalia. Hepatomegalia, que Vale. es lo principalmente que tiene el paciente, y cuando vemos la resonancia vemos que hay una lesión ocupante de espacio con edema, y probablemente haya más en otras partes porque están disminuido el líquido en los ventrículos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre ese caso? Faltan 15 minutos para su quiz. ¿Quieren parar y vemos el último caso después? Sí, profe, Sí, por profe. favor. Sí, profe. Profe, Ok. Bueno, Porfa. entonces nos vemos dentro de ¿cuánto me dije? ¿A qué hora? A Mañana la a la- Media, puede ser, profe. a las 7:30. Es que es de 7 a 7:20. Ok, a las 7:30. Chévere. Chao, Gracias, chicos. profe. Suerte en su examen. Ahorita. Gracias, profe.